Pueden sentarse. Ministerio Público, calidades. Ministerio Público, calidades. Buenos días, licenciado Mircea de Guzmán Leonardo, conjuntamente con la magistrada Karina Concepción, con la procuradora fiscal Karina Concepción, quienes presentan calidades a nombre del Estado. A constar en acta, secretario, que se ha integrado el representante de los querellantes y actores civiles del bloque 7, que estaba siendo asistido provisionalmente por los abogados del bloque 4. El bloque 3, ¿dónde está? Vamos a dar la calidad provisionalmente, honorable. Por el bloque 3 y el bloque 6, si puede decirlo en el micrófono para que conste. Alexis Antilla. Asistiendo al bloque 3, al bloque 6 y al bloque 8 estaba asistiendo ese abogado. Ok, vamos a dar calidades por el bloque 3, bloque 6 y bloque 8 de manera provisional. Verificada la presencia de las partes, se impone dar inicio a este juicio o debate sobre la pena en ocasión de la declaratoria de culpabilidad dictada por este tribunal en contra del ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes, mediante sentencia número 249-02-2016, SCEN-0166, dictada por este tribunal colegiado en dispositivo el 25 de julio del año 2016, a las 2 horas de la tarde, audiencia en la que se pautó el conocimiento del debate de la pena para el 23 de agosto del año 2016. En esa oportunidad, el juicio fue pospuesto acorde con lo que manda la norma, a fin de dar oportunidad a las partes de presentar los informes que establece el artículo 351 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el Ministerio Público para presentar sus argumentos y conclusiones respecto de la pena a imponer al ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes. Antes de iniciar, haga constar en acta, secretario, que se ha integrado el abogado titular del bloque 3, que estaba asistiendo igualmente a los abogados del bloque 6 y del bloque 8. Tiene la palabra, Ministerio Público. Dicen que la costumbre, honorables magistradas, no puede jamás transformarse en ley, al menos que el legislador no lo decida de esa manera y tomando en cuenta el sentir de un pueblo lo lleve a la legislatura y lo convierta como tal en dicha ley. Por eso muchas veces hablar de costumbre en los tribunales penales, sobre todo de países como el nuestro, donde no hay un régimen consuetudinario de aplicación de la ley, sino que es un régimen codificado y de ley, hablar de costumbre no resulta muy cómodo. Sin embargo, es inobviable. Es inobviable porque ningún pueblo del mundo, ningún tribunal del mundo y ningún personaje del mundo puede desprenderse de su propia idiosincrasia pueblerina. Y como no puede desprenderse de su propia idiosincrasia, pues siempre tendrá que acudir a lo que la costumbre y el populus señala.
Es importante señalar al tribunal que cuando un imputado, y por eso hacíamos el preámbulo, solicita división del juicio, en el sentido lato de la palabra, buscando una audiencia para discutir su culpabilidad y otra para discutir su posible pena a imponer, es absolutamente evidente, y es lo que todos los juristas reconocen en los pasillos y en todos los lados y en las peñas de derecho, es evidente que de antemano este imputado está admitiendo su culpabilidad. Y lo peor, la admite técnicamente asesorado, porque esta es una solicitud que se desprende normalmente de la defensa técnica, o sea, que es su propia defensa que sabe que su representado no tiene alternativas, que es culpable, y como tal dice, bueno, yo sé que me van a declarar culpable, eso no lo va a discutir nadie, porque los hechos están ahí, están probados. Déjame yo solicitar la división de juicio, a ver si en una audiencia para discutir la pena, presentando un informe, como yo pueda, pues yo logro disminuir el peso de la ley sobre mi representado. Eso es lo que normalmente se hace. Por eso yo hacía el preámbulo de que no es tan fácil hablar de costumbre en los tribunales, pero que lamentablemente la idiosincrasia de los pueblos y las verdades de corrillo a veces tienen asidero. Si no legal, pues en el marco de la lógica aplicada y formal sí lo tienen. Por eso de antemano era lógico colegir que con la división de juicio solicitada por el señor Miguel Horacio Mercado Ornes, él mismo admitía o se había dado cuenta por vía de su defensa técnica de que en este caso no ganaría, sería declarado culpable. Venir luego a una audiencia para procurar que la pena a imponer pues no sea lo rigurosa que debe de ser, es entonces un trabajo que hará su defensa técnica y que buscará de alguna manera disminuir el peso de la ley por vía de la presentación argumentativa de razones que atenúen la imposición de pena. Es por eso que para nosotros es una gran responsabilidad decirle al tribunal que en el caso del señor Miguel Horacio Mercado Ornes no hay ninguna razón ni motivo para que se atenúe la imposición de pena. Primero, ratificando el Ministerio Público en toda su extensión la calificación jurídica que asignó a los hechos sobre la base de que en el proceso a través del cual el señor Mercado logró engañar, logró distraer, sustraer y usar en su propio provecho los bienes de una serie de personas que depositaron en él su confianza y que en algún momento aprovechara dicha confianza para lograr estafarlos. Es por eso que para Mercado no puede haber atenuación de una posible pena, porque yo quisiera que el tribunal tome en cuenta que aquí quedó probado absolutamente que hubo una primera entrega de la cosa, que fue lo que a nosotros nos resultó bastante extraño en la motivación que diera el tribunal para justificar una sentencia que a todo dar para nosotros no se circunscribe a un buen ejercicio de lo que es la teoría del delito. Y debo decirlo con responsabilidad porque no hago nada con callármelo cuando así lo siento y lo veo. No se circunscribe a un ejercicio real de la teoría del delito porque un argumento interesante que se planteó fue que la estafa tiene que darse, las maniobras fraudulentas de una estafa tienen que darse en el momento. Sin ánimos de coartarlo y para garantizar la fidelidad del debate que se está realizando aquí, debemos recordar que lo que estamos es debatiendo la pena, no revisando la sentencia que hemos emitido y que válidamente podrá ser impugnada por las vías de derecho que establece la norma en el momento en que se dé lectura. Ahora debemos concentrar el debate a los argumentos tendentes a la determinación de la pena en el contexto que las partes entiendan, pues el tribunal no está en condiciones de revisar la decisión que ha rendido, que eso corresponde al momento en que la sentencia de ser recurrida sea recurrida y la Corte sea formalmente apoderada de los mismos. Vamos a pedirle que nos circunscribamos y concentremos el debate en lo que nos concita en el día de hoy, que es las conclusiones formales respecto de la pena a imponer a este ciudadano.
Si a usted le complace, magistrada, nosotros podríamos simplemente solicitar una pena y terminar también, porque le aseguro que no tenemos mucho ánimo de pasarnos el día aquí en esto. Si a usted le complace, también nosotros podríamos solicitar imposición de pena y sentarnos allí y esperar que usted dé su fallo. No tenemos problema con eso. Porque yo quisiera que usted sepa que desde el punto de vista argumentativo, independientemente de la sentencia que dio el tribunal, prevalece en nuestro criterio, en este proceso, lo que nosotros dijimos. Y yo no estoy solicitando al tribunal que revise una decisión. Yo conozco lo que tengo que solicitar al final. Pero desde el punto de vista argumentativo, yo tengo que decir aquí por qué creo que Mercado no merece una atenuación de pena. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces yo espero que el tribunal me permita argumentarlo y concluir lo que vuelvo y digo, no pretendo pasar mucho tiempo aquí. Y así podríamos terminar esta audiencia. Si la presidencia le complace más que nosotros reduzcamos nuestro discurso a una petición de pena, la pedimos, no argumentamos nada y nos sentamos ya. Es lo que puedo decirle. Yo, honorable magistrada, decía, con su venia y con todo respeto, que el señor Miguel Horacio Mercado Olney no es merecedor de ningún tipo de atenuación de pena. Y lo digo en el sentido de que maniobró fraudulentamente para engañar, distraer, sustraer en su propio provecho los bienes materiales, económicos, sólido dinero, de una masa de querellantes y de víctimas que se encuentran ahí sentados. Y lo hizo no una sola vez, lo hizo en dos, porque en una primera recibe los dineros y podríamos decir que en ese momento actuó de manera legal. Pero hay una segunda ocasión en la que le sustituye sus documentos justificativos de inversiones tendentes al pago de capital e intereses y se la sustituye por unas supuestas constancias de préstamo. Y eso significó una segunda entrega de la cosa. Y yo lo digo y lo mantengo que eso es una segunda entrega de la cosa. Por eso es que yo he hablado de un ejercicio sesgado de la teoría del delito. Porque al entregarle aquellos documentos, estas personas volvieron a consentir que Miguel Horacio Mercado Olney tuviera en sus manos los valores que ellos habían depositado. Porque si no hubiese sido sobre la necesidad de que los mismos volvieran a consentir que los valores permanecieran en manos del señor Miguel Horacio Mercado Olney, no había motivo para firmar documento alguno. Y por eso yo hablo de un ejercicio sesgado de la teoría del delito. Pero bien, ¿qué se puede tomar en cuenta para atenuar la pena de un individuo que ha quebrantado la ley? Vuelvo y digo y lo mantengo, como lo he dicho más de una vez en los tribunales, que hay una interpretación errónea de la posición de un imputado frente al Estado. Nos enseñan en las universidades a ver el imputado, como es el caso del señor Miguel Horacio Mercado Olney, debajo de una pirámide al revés, donde la gran plataforma estatal lleva a cabo todo su peso sobre un punto diminuto que se llama imputado. Y digo que es al contrario. El imputado es una pirámide gigante que ve al Estado como un grano de mostaza al que le puede violar las normas establecidas y que se pone por encima de todos los demás. Y quienes han leído algo en materia de psicología, de la novela psicológica clásica, sabe que Dostoyevsky describe firmemente esta conducta en su libro Crimen y Castigo, cuando se refiere a la conducta de Raskolnikov y a la conducta del famoso hombre extraordinario y el hombre ordinario. Los que violan la ley y los que quebrantan los derechos de los demás no se sienten como un punto diminuto debajo de un Estado grande que lo aplasta. Se sienten como todo un gigante que puede pisotear un Estado al cual ellos ven pequeñito porque no creen en sus leyes. Por eso es que digo que es al revés que se debe ver al imputado, no como lo plantean las escuelas de derecho que dicen que el Estado es un gigante, leviatán que aplasta al imputado, porque no es la concesión que tiene el imputado del Estado. Entonces Miguel Horacio Mercado Olney se convirtió en un gigante avasallador, tremendo, inteligente, fuerte, sabio, capaz de estar por encima de la psicología de todos y cada uno de esos creyentes que están ahí, a quienes los vio como puntos diminutos a los cuales le podía coger su dinero, prodigar su salud, la de él y de su familia, beneficiarse grandemente, convertirse en un hombre holgado en la tenencia de bienes y su familia también. Así pueden tener buenos accesos a grandes y buenas universidades bastante caras a los hijos,
así pueden tener acceso a la mejor comida que se venda en supermercados, así pueden tener acceso a los mejores tiempos vacacionales en países extranjeros, así tienen acceso a vivir en las viviendas más frescas y mejores ventiladas, así tienen acceso a todo aquello que le ha negado a esas víctimas que están ahí en el momento en el que decidió hacerse con sus bienes y con sus valores. Si venimos a una audiencia en la que se discuten los argumentos para decidir si se impone una pena rigurosa o una pena leve, este tribunal, no creo yo, que con la incidencia de cosas que ha ocurrido aquí, pueda, humanamente hablando, atenuar pena al señor Miguel Horacio Mercado Orne. Válgame Dios, me tocó decir a mí cuando escuché motivaciones de este tribunal referente a la aplicación del principio de proporcionalidad. Ahí sentado, honestamente, dentro de mí dije, válgame Dios, hay que oír cosas en el mundo. Porque para hablar del principio de proporcionalidad en este juicio, deberíamos comenzar contando los muertos. Deberíamos comenzar contando los muertos. Porque, gústeme o no, o gústele a quien no le guste, los muertos de este proceso no tienen forma de eludirse. Es obligatorio tomarlo en cuenta. Porque estando nosotros ahí sentados, se le exigió aquí aparte que perdieron a su representado en el transcurso del proceso, que presentaran las actas de defunción de los muertos. Y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Miguel Horacio Mercado Orne con un muerto? Y yo le digo, sencillo. Esa gente que está ahí ha reclamado y ha llorado con sangre desde el principio de este juicio hace casi 5 años, 4 años y pico, que con el despojo de sus bienes llevado a cabo por Miguel Horacio Mercado Orne, ellos padecieron la necesidad de medicamentos, porque todos son personas que superan los 70 años de edad, los 80, los 65. Y dice la ciencia que el hombre comienza a disminuir hasta su musculatura después de los 40 años, el ser humano. O sea que después que se dobla la línea de los 40 años, hay que suplir al cuerpo hasta de los aditamentos y suplementos necesarios para mantener la musculatura. Oiga bien, la propia fisonomía, anatomía del cuerpo humano. Y si lo pensamos así, de cara a lo establecido por la ciencia, nada más tenemos que preguntarnos, ¿y qué habrá de pasar con un ser humano de 80 años de edad, de 87, de 90, de 75, de 79, con cáncer de próstata, aquí probado, dicho por ellos ahí? Nadie lo desmintió cuando lo dijeron ahí. Porque si alguien tenía duda, tenía que decir, ¿qué es lo que dice fulano que está enfermo? Mira la prueba aquí que no tiene nada, pero nadie lo pudo desmentir por lo que es verdad indiscutible, anipotética, lo que dijeron ahí. Enfermos, destrozados. Ahí, hijas que dijeron que su madre, como último pedimento en la cama, le dijo, cobra mi dinero, no se lo deje. Porque pensaríamos, era tan avariciosa que se lo pensó llevar a la tumba. No, era tan buena madre que pensó que sus herederos eran merecedores de lo que ella luchó y trabajó. Es otra interpretación, un poquito más humana. Por eso es que vuelvo y digo que al oír la palabra, al oír la aplicación del principio de proporcionalidad y de la manera que se aplica, válgame Dios, es lo que me cuesta decir. No tengo de otra, no tengo de otra. Porque si fuéramos a hablar de ese principio, yo comenzaría contando los muertos, y son más de 6 los muertos de este proceso. Los que iniciaron este proceso con la esperanza de que un día se hiciera justicia en su favor y se les reivindicaran los bienes que les fueron sustraídos y que se les reconociera el derecho que tenían de vivir tranquilos, por lo menos, y asegurados con los chelitos que en su vida habían ahorrado. No es el dinero de un narco que se lo buscó a través de la venta de droga. No es el dinero de un ladrón que se envileció y se lo robó del Estado. Es el dinero de gente humilde que ha venido a los tribunales y con su deposición frente a ellos, los que pudieron hacerlo, y los que tuvieron la oportunidad de hablar aquí, le dejaron claro que se trataba
de ingenieros, de contables, de contadores, de ingenieros, de abogados, de todo tipo de personas que lucharon durante una vida. ¿Para qué? Para que el inteligente, rozagante e interesante psicológicamente, muy por encima de los demás, Miguel Horacio Mercado Orne, lo sustrajera y lo disfrutara, lo vilipendiara, lo pusiera en manos de sus hijos, de su hija, y se lo gozara. Mientras ellos padecen una doble victimización inevitable, porque se dice, mucho tiempo el proceso, el imputado, los derechos del imputado. Yo siempre he dicho, en este sistema las víctimas son translúcidas y transparentes, parece que nadie la ve, pero lamentablemente si pasamos 4 años en un proceso, son 4 años de sufrimiento también, que pasa la víctima viniendo a reclamar justicia, bajo nervios, asustadizo, con ataques de pánico, con achaques de enfermedades. He visto una persona venir día por día a esta audiencia con un bastón, arrastrando los pies por su edad, que no es para nada vituperante lo que digo, es un honor reconocer a alguien que tiene el valor de venir con un bastón a reclamar justicia. Está por ahí, yo lo he visto una y otra vez arrastrar los pies con un bastón. Y vuelvo y digo, el principio de proporcionalidad, mírelo ahí, la proporcionalidad de uno que camina saludable, que no tiene problema y que no ha muerto y que garantiza el futuro de su familia con lo de otro, frente a lo proporcional de individuos que se pasaron una vida luchando para ser despojados al final de lo poco que acumularon, en un país donde ni siquiera hay una seguridad social seria, donde lo que se dice en la calle es que la seguridad social de cada uno es lo que logra ahorrar durante su vida. Y por eso digo que no se puede escapar a la idiosincrasia de un pueblo en un tribunal, porque de eso que yo estoy hablando, estoy seguro que las 3 magistradas que constituyen el tribunal están más que enteradas, lo saben, eso es indiscutible, porque viven en esta nación, no viven en otra. Entonces, un informe a favor de Mercado desde el punto de vista de lo que son sus achaques y las situaciones de antecedentes familiares y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de una atenuación de pena. Pero al final, cuando lo revisamos, nos damos cuenta que el mismo padece, si es que padeciere, porque este es un informe de carácter privado, no cuenta con el viso oficial de nadie, sino que es una instancia donde los abogados recogen lo que entienden que él tiene, dicho por médicos privados a lo mejor. Y bueno, a lo mejor eso lleva al tribunal a reflexionar sobre el principio de proporcionalidad. Si Miguel Horacio tiene hijos, si tiene esposa, si tiene familia, que a lo mejor eso puede ayudarle también para atenuar la pena. Se me ocurre pensar que cada una de las víctimas de este proceso también tienen madre, hijos, familia, tienen padres, tienen abuelos, tienen dolientes, me parece a mí. Entonces yo le digo que a la hora de hacer un ejercicio benevolente y de beneplácito a una parte que no lo merece, ¿cómo es posible que se hable de que aún cuando el tribunal arriba a la mera conclusión de que mínimo aquí hubo un abuso de confianza, entonces tenemos que hacer un ejercicio inteligente para decir que ese imputado no es merecedor de la aplicación de 5 años, ni de 10, no, a lo mejor 2 años, o 3, no lo sé, pero como el principio de proporcionalidad prima? Una vez ante las risas en este proceso de un abogado relacionada con los problemas que se le presentaban a esas víctimas y con incluso los achaques de enfermedades y las muertes, no me quedó más que decirle, por la condición humana, no por otra razón, que lo que yo quisiera es que el tribunal fuera de otra índole y que se pudiera aplicar mínimo 3 años por cada muerto para que él viera por cuánto iría su representado. Eso le tuve que decir una vez a un abogado aquí. Como los muertos son 7 o 10, a lo mejor su imputado habría tenido de 20 a 30 años de cárcel en la cotilla. Pero este no es el caso.
Este es el caso en el que nosotros creemos que el señor Mercado no tiene una sola razón para que se le atenúe pena alguna. Ya presentará los querellantes, presentarán con el poco tiempo, el mínimo tiempo que tuvieron para organizar un informe. Y yo les voy a decir, aquí se pensó y se quiso decir en la audiencia pasada que se dijo, que no se dijo, que se ha hecho, que se cierre, pero yo hablo de costumbre. Aquí, que tengo 10 años litigando, lo que se ha hecho en división de juicio todo el tiempo es que ambas partes concurren y alegan, razón por la cual usted cree que le pueden bajar la pena y la otra alega las razones por las que entiende que no. En 10 años aquí es lo que yo he hecho y lo que se ha hecho todo el tiempo. Aunque alguien pretenda dar cátedra, eso en 10 años en estos tribunales es lo que yo he hecho y lo que he visto que todos los jueces han hecho. De repente lo queremos hacer más correcto, no está mal, está bien que lo hagamos más correcto. Pero si de corrección vamos a hablar, entonces debemos valorar que en el informe presentado por los representantes del señor Ramón Horacio Mercado Orne, no existen razones algunas para que al mismo se le atenúe pena. Yo voy a circunscribirme a la calificación jurídica que nosotros dimos a estos hechos. El tribunal, tal y como me ha dicho, no revisará sentencia, yo no lo pido tampoco, pero sí le voy a pedir, basado en el principio de que es esta la parte que tiene que pedir lo que entienda y el juez fallará lo que entienda, voy a pedir la aplicación para el señor Miguel Horacio Mercado Orne de 10 años de cárcel de cara a la comisión del delito de estafa, de cara a la violación a la ley monetaria y financiera. En mi criterio el tribunal puede fallar lo que quiera, de cara a la violación al mandato del artículo 265 y 266, parece que nunca se asoció para esto, pero sí está claro aquí que participaron más de 3 o 4 personas. Finalmente, yo voy a solicitar al tribunal, y quienes me conocen saben que lo haré sobre la base del precedente anterior, la aplicación de una pena de 20 años de cárcel. Tribunal que haga el ejercicio necesario y que decida. Vamos a corregir porque escuchamos dos conclusiones. Fue primero un error 10. nuestro. Pues concluya. Intentábamos mantener el discurso que se anuló en la audiencia pasada donde le solicitábamos la aplicación. Lo que le estoy pidiendo es que para fines de no confusión en el acta ahora de forma expresa, concrete cuáles son sus conclusiones en cuanto al monto de la pena. Ha sido un error en el número. Lo que hicimos en la audiencia pasada fue que le pedimos 20 años de cárcel. Y en esta ocasión, repito, es nuestra solicitud formal que a Miguel Horacio Mercado Orne se le apliquen 20 años de cárcel por los hechos delictivos cometidos que no tienen atenuante alguna. Que se le aplique la condena correspondiente en razón de la futura solicitud de los querellantes en materia civil. Que se le aplique también la condena correspondiente en cuanto a las costas del proceso, y que sea el tribunal el que haga el ejercicio necesario para llegar a las conclusiones que entienda, es nuestro parecer. También voy a solicitar, para terminar, al honorable tribunal que una vez impuesta la pena, es el método que hemos utilizado siempre para pedir variación de medida, una vez impuesta la pena al imputado, tomar en cuenta, como lo he dicho una y otra vez, que el peligro de fuga se acrecenta. Máxime en un hombre que ha demostrado durante todo el proceso no tener el más mínimo criterio de benevolencia hacia nadie que le reclame nada, porque no lo ha hecho ni desde el punto de vista oral, ni verbal, ni por intermedio. Nunca le ha buscado una solución a este proceso. Y alguien con un carácter como ese no merece estar en la calle. Merece ir a la cárcel para que sea la cárcel la que lo convenza de que quienes quebrantan la ley en un país que se respeta, como lo dijo el presidente en su discurso próximo pasado, a los delincuentes que sepan que lo que les queda es la cárcel. Así dijo el presidente. Entonces nosotros, de este país presidencialista, pensamos lo mismo, que a los delincuentes les queda la cárcel. Por eso pido que se le varíe la medida de coerción que pesa sobre el mismo hasta el momento y que se le imponga la prisión preventiva para que sea en una cárcel de la República Dominicana donde concluya el proceso.
observando a cabalidad la condición de preso condenado y no la de simple sometido, como se ha discutido y se ha reiterado más de una vez, la condición de preso condenado. Por eso digo que mi variación de... Con el tipo de condena a imponer. A nosotros nos parece que efectivamente el tribunal, al momento de ponderar este documento, debe negarle o habrá de negarle la condición de informe, por lo menos no del informe que refiere el artículo 351. Así las cosas, estaríamos entonces en la posición de entender que el señor Mercado Ornes, a pesar de que pidió la cesura o la división del juicio, no cumplió con entregar o depositar el informe en las condiciones, términos y formas que establece la ley. De modo que quizás aquí no es apropiado hablar de una, como se dice cuando se rebaja la pena, que decía el colega. Aquí no se trata de pretender atenuar, sino más bien de objetivizar la pena a imponer. Y en ese orden de ideas nos parece, señoría, que como el señor Mercado Ornes no ha presentado un informe en los términos que establece la ley, entonces debemos convenir en el sentido de que se le debe imponer la pena máxima que prevé el Código Penal para los hechos que han sido fijados, que es el del abuso de confianza, y por consiguiente estamos hablando de 5 años. Pero también es preciso, honorables, tener presente que las bondades que tiene la división del juicio no es solamente del lado del imputado, sino también hay que verlo del lado de las víctimas, quienes por consecuencia del delito juzgado también han sufrido bastante, sobre todo el impacto económico que ha tenido en ellos los delitos, puesto que, aun cuando los colegas de la defensa han planteado en su instancia que ha habido un impacto económico expresado en el hecho, según ellos, de que su cliente tuvo incluso que abandonar y vender su casa, es justo reconocer que el impacto económico se debe evaluar única y exclusivamente desde la posición de las víctimas. Así las cosas, señoría, los abogados del bloque 11, representantes de la Superintendencia de Banco, en su condición de disolutora de la entidad Cocretur, vamos a concluir de la manera siguiente. Sin otras puntualizaciones. Sin dejar de hacer, brevemente, magistradas, otras puntualizaciones. Y fíjese que uno de los colegas que nos antecedieron plantearon el contenido del artículo 339 y nosotros queremos quedarnos en esa última. Sí. Nosotros queremos quedarnos en esa última parte, el numeral 7 de ese artículo 339, que efectivamente se refiere a la gravedad del daño causado a la víctima, su familia, a la sociedad en general. A la sociedad en general. ¿Acaso no se le genera un daño a la sociedad cuando usted utiliza una institución financiera para desacreditar las otras? Claro que sí, porque la desconfianza social que genera el hecho por el cual se acusa al señor Mercado provoca un daño a la sociedad, sin lugar a duda. Al momento de valorar, establecer la pena, entonces hay que tomar el daño social que ha provocado el tipo. Pero también, magistrada y magistradas, decía el Ministerio Público, hay muchas personas, víctimas que están muertas. Y tal vez eso no es lo más grave. Lo más grave del caso es, magistradas, es que hay muchas más víctimas que son muertas, pero materialmente están vivas. Y están aquí. Y han sufrido en carne y hueso este proceso. Y lo han develado ahí. Que al momento del tribunal fijar su pena, tendrán que recordar, retomar cómo esas víctimas develaron cada una de las situaciones por las que atravesaron,
fruto de las infracciones que cometió el señor Mercado. Son esas las razones, magistradas, que nos hacen a nosotros concluir solicitando, en primer término, desde luego, que sea descartado para fines de valoración el documento depositado por los abogados de la defensa del señor Mercado. Segundo, que en cuanto a la pena, el tribunal aplique la pena mayor establecida por el artículo 408 del Código Penal Dominicano. Muchas gracias, magistradas. La defensa técnica del diputado Miguel Horacio Mercado Ornes tiene la palabra para sus conclusiones. Muy buenos días, honorables. Honorable, la defensa técnica de Miguel Horacio Mercado Ornes había depositado ya hace varias semanas el informe técnico al cual se refiere el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal no indica quién debe realizar el informe. No indica cómo debe de ser redactado el informe. Lo que sí indica es lo que debe de tener ese informe. El informe que la defensa técnica deposita contiene la realidad médica, su condición física del ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes. La certificación de la Dirección General de Prisiones de que el ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes mantuvo 19 meses de prisión preventiva acompaña el informe técnico, al igual que lo acompaña las actas de nacimiento de sus hijos y su acta de nacimiento, que comprueba un dato sumamente objetivo a la hora de valorar lo que es un informe técnico, y es la edad del ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes, que a corrección de lo que indicaron los abogados de la contraparte, no son 72 años, sino son 74 años. Dígase que este señor mantuvo 19 meses de prisión preventiva ya con más de 70 años, siendo un anciano. Ese sí es un dato objetivo que contiene el informe. El ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes, un trabajador incansable, que a lo largo de su vida, a los 70 años de edad, es cuando se encuentra teniendo problemas con la justicia, defendiéndose frente a la justicia. No tiene antecedentes, nunca se sentaron bases de antecedentes penales en este tribunal que hayan recaído sobre Miguel Horacio Mercado Ornes. No es de un delito de sangre que se le conoce la pena a imponer en el día de hoy. Es un delito económico. Llamaba la atención que los abogados de la contraparte basaron mucho su defensa y sus ponencias del día de hoy en tipos penales que le fueron rechazados al momento de este tribunal fallar la culpabilidad del ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes. Nosotros esperamos, es más, nosotros esperamos que este tribunal no tome en cuenta esos argumentos a destiempos, esos argumentos que lo que tratan es de reivindicar lo irreivindicable. El Ministerio Público nos planteó en el día de hoy una condena en un cálculo que ni siquiera en qué lógica jurídica cabe que en el juicio de la pena el Ministerio Público
se presente solicitando la pena que a él se le ocurrió, no la que dice el Código Penal, sino la que él entiende que en la justicia social de su cerebro debe de tener Miguel Horacio Mercado Ornes. Se argumenta sobre la base de personas fallecidas, personas ancianas que fallecieron en su momento, en paz descanse y fuerza a su familia. Sin embargo, Miguel Horacio Mercado Ornes no mató a esas personas. No hubo derramamiento de sangre, ni está tampoco siendo juzgado por eso. No es un argumento a tomar en cuenta al momento de este tribunal estatuir sobre la pena a imponer a Miguel Horacio Mercado Ornes. Lo que sí tiene Miguel Horacio Mercado Ornes son 74 años. Una pena cumplida de 19 meses en la cárcel de Najayo con más de 70 años de edad. El que quiera saber lo que se siente pasarse una semana en el penal de Najayo, pudiera ir de pasadía solamente a vivir la realidad. O si no, que aprovechen la oportunidad y se acerquen a él y le pregunten qué se sintió pasarse en su ancianidad 19 meses en el penal de Najayo. Eso sí es un atenuante. Pero la edad de Miguel Horacio Mercado Ornes no es un atenuante porque nosotros no lo hayamos inventado, ni mucho menos porque entendamos, como de por sí lo entendemos, que es lo justo que sea tomado en cuenta como una causa atenuante para la pena, sino que es el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 342, donde indica como uno de los requisitos para las condiciones especiales de cumplimiento de pena, que el tribunal al momento de fijar la pena deberá tomar en consideración el numeral 1 de ese artículo, es cuando se sobrepasa los 70 años de edad. En nuestras investigaciones pudimos encontrar un informe que hizo el PNUD, el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la República Dominicana en el año 2013, donde ellos concluyeron, informe vinculante para este país por múltiples tratados internacionales, donde ellos concluyeron que la esperanza de vida de un ciudadano dominicano que vive aquí, en este país, es de 71 años. Dígase que si la esperanza de vida del dominicano es 71 años, ¿qué será la esperanza de vida de una persona de casi 75 años en un penal en República Dominicana? Mandar a un anciano, luego de haber cumplido 19 meses de prisión, a los casi 75 años a la cárcel, por las penas que dicen los abogados de la contraparte, es mandarlo a morir, es matarlo. Y en este país... Deme un segundo. Es la última vez que le voy a pedir a los presentes que se mantengan en silencio, pues el tribunal debe tener plena concentración de lo que se está debatiendo aquí. Quien no pueda permanecer en silencio, lo invitamos a salir. Continúe, doctor. Decíamos que mandar al ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes a un penal a cumplir las pretensiones de los abogados de la contraparte es mandarlo a morir, es matarlo. En cualquier tipo de lógica, enviar un anciano
de 74 años de edad a la cárcel es matarlo. Y que nosotros sepamos, en la República Dominicana la pena de muerte no existe. Por un sinnúmero de razones, entre ellas la más importante, que es la inviolabilidad de la vida, que eso es un derecho constitucional. Los análisis indican que la salud de Miguel Horacio Mercado Ornes es sumamente débil, cardiopatías múltiples, deformaciones de la columna. Si de trastornos de ansiedad se tratasen, los trastornos de ansiedad que a este señor le quedaron de sus 19 meses en Najayo son mayores que la de un cobro de pesos. Son mayores que la de un cobro de pesos. Nosotros decir en el informe que en la trayectoria de trabajo de Miguel Horacio Mercado Ornes, además de que lo indica la ley que lo debe de contener, es una realidad que este señor trabajó incansablemente y que no tiene antecedentes penales. Le voy a ceder la palabra a la licenciada Claudia Castaños. Honorable Tribunal, por eso es importante que cuando hay procesos judiciales, la parte que vienen a postular revisen los expedientes, como mínimo que se lo lean. Llama la atención que abogados de la contraparte se refieren al informe presentado por la defensa de Miguel Horacio Mercado Ornes como una instancia, cuando ese informe, que fue el que se hizo, aunque ellos estén en desacuerdo con él, no presenta ningún tipo de conclusiones. Establece una serie de postulados y realidades suministradas por el ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes, que en su discurso ninguno de ellos tuvo argumentos para decir que fueran contrarios. Nada de lo que está expresado en ese informe ha sido evidenciado en contrario por ellos. Y varios abogados de la contraparte dijeron que eso era una solicitud de atenuación de la pena, cuando ese informe no se refiere a atenuación de la pena, sin renunciar a solicitarlas en las conclusiones del día de hoy. No es un hecho ni falso ni controvertido la educación profesional y escolar de Miguel Horacio Mercado Ornes, ni sus antecedentes familiares, ni su historial social, ni el efecto económico, emocional y físico que eso ha tenido en su persona, ni los documentos que están anexos al informe. Su acta de nacimiento, aquí nadie ha salido a controvertirla, ni la de sus hijos, ni sus actas de matrimonio, ni las actas de divorcio que hay depositado, ni las certificaciones expedidas por la Dirección General de Prisiones, donde dice el tiempo que ese señor estuvo en prisión de 19 meses. Ni tampoco nadie ha controvertido la certificación que aparece depositado, donde a la fecha 8 de julio del 2016 ese señor había realizado 22 firmas, 22 comparecencias ante la Secretaría de este tribunal, cumpliendo con la medida de coerción, que entre una de las que se establecía era la de presentación periódica todos los días 30 ante el tribunal, y ya a la fecha de hoy ese señor tiene 24 firmas en ese libro. Eso nadie lo ha controvertido. Tampoco se presentaron un informe contrario al tema de su salud. Entonces, venir a acabar con este informe cuando la mayoría de los abogados, donde solo uno de las partes contrarias presentaron un informe, es hasta un acto de irresponsabilidad. Y refiriéndonos al informe presentado por la licenciada María Cristina Grullón, es importante que señalemos que teniéndolo en la mano nos damos cuenta que se refiere a unas supuestas evaluaciones psicológicas de una psicóloga
que supuestamente se llama Amalia Acta. Digo supuestamente porque este informe no está firmado por Amalia Acta. Hay un soporte de unas fotocopias en ese informe de unas supuestas evaluaciones psicológicas que leyéndola a lo que se refiere es a narración de hechos y afirmación de hechos económicos. Entonces no estoy entendiendo porque tampoco está firmado por la supuesta psicóloga licenciada Amalia Acta. Quizás existe, pero el que tenemos en la mano que nos suministró el tribunal no está firmado por esa psicóloga. Entonces, para nosotros no tiene ningún tipo de validez y así debería ser considerado por este tribunal. El Ministerio Público, y ya voy a terminar casi nuestra participación para no abusar del tiempo del tribunal, se refiere nuevamente a temas ya debatidos en el juicio de fondo, a donde incluso pretenden traer a colación una nueva teoría de una supuesta doble captación de fondos. Entonces, esos temas ya fueron debatidos y decirle hoy al tribunal que Miguel Horacio Mercado Orne distrajo, sustrajo, usó, estafó, robó, mató y nuevamente citar a Dostoyevsky es una burla, no solamente para el tribunal, sino a lo que hemos venido a todas las audiencias de este proceso. El tema de la solicitud de variación de medida de coerción no solamente es inoportuno, sino que está solicitado sobre la base de la nada, porque ninguna de las partes que lo solicitaron presentaron alegatos, medios, presupuestos o evidencia que varían el rechazo ya realizado por este tribunal a esa variación de medida de coerción, aunque se trate de un ciudadano condenado. Un señor que no solamente ya cumplió una prisión preventiva de 19 meses, sino que se ha presentado y cumplido con la medida de coerción que, dicho sea de paso, ya tiene interpuesta. En torno a la determinación de la pena a imponer al ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes, quien había sido declarado culpable de cometer el crimen de abuso de confianza, previsto y sancionado en el artículo 408 del Código Penal Dominicano, a unanimidad ha llegado a una decisión. A partir de la evaluación de los criterios de determinación de la pena y la participación concreta del imputado en la comisión del ilícito, que no vamos a reiterar en el día de hoy, pues al momento de emitir esta sentencia en dispositivo hicimos un ejercicio reflexivo profundo de cuál era la participación de cada uno de los imputados en la consumación del ilícito y por qué reteníamos distintos grados de reprochabilidad al momento de determinar la pena a imponer. Entendemos que ciertamente, tal y como plantean los acusadores, el imputado tuvo una participación relevante y determinante en la consumación del ilícito por ser la persona que en todo tiempo tuvo control, dominio de la ejecución de las políticas que se implementaron en la razón social que recibía los valores y que eventualmente estos valores fueron distraídos conforme establece el artículo 408 del Código Penal Dominicano. La pena prevista para este tipo penal, acorde con lo que establece el artículo 408, es el máximo de la reclusión menor, cuando el monto de los valores distraídos excedan de 5.000 pesos. En este caso, como podrán observar, no existe un rango de pena, existe una pena única que establece el legislador en el supuesto en el que nos encontramos y, por tanto, el tribunal, luego de verificar que no se encuentra ante ningún supuesto de aquellos previstos en la norma procesal penal para permitirnos reducir la pena por debajo del mínimo legal, entiende procedente imponer al imputado condenado la pena que prevé el texto penal para este tipo de conductas, rechazando la solicitud de acoger un modo especial de cumplimiento de la pena, en virtud de que entendemos en este caso aún concurre el único de los requisitos. Esta es una disposición que requiere de un proceso de verificación especial donde se constate la idoneidad de la pena y del modo de cumplimiento agotado que pudiera válidamente presentarse o someterse ante el juez que verificará cómo se ejecutará y cumplirá esta condena. El tribunal ya había fijado posición previamente respecto de lo que era el peligro de fuga a resguardar en este caso y la idoneidad de la medida de coerción vigente para garantizar que se celebren y agoten todos los actos
del proceso. Es por esto que en este caso procede rechazar nuevamente la solicitud de variación de la medida de coerción impuesta al ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes. Se impone igualmente fijar la lectura íntegra de esta sentencia acogiéndonos a las previsiones de la norma procesal penal, que establece que una vez completada la sentencia, iniciarán los plazos para que la misma sea susceptible de recurso de apelación. En ese orden, se fija la lectura íntegra de esta sentencia dentro del plazo previsto en el artículo 335 del Código Procesal Penal para el jueves 13 de octubre del año 2016 a las 9 horas de la mañana, valiendo convocatoria para todas las partes presentes. Esta fijación de la lectura íntegra de la sentencia se realiza en cumplimiento estricto de las previsiones del artículo 349 del Código Procesal Penal, que establecía que al dictar la sentencia que establece la culpabilidad del imputado, se fija el debate de la pena que no podía celebrarse y que se celebró conforme a las reglas establecidas, que emitida esta sentencia se completa y se inicia el punto de partida de los plazos de los recursos conforme establecen las reglas del juicio y el artículo 335 del Código Procesal Penal. Dele lectura al dispositivo de esta decisión, secretario. Primero, condena al imputado Miguel Horacio Mercado Ornes, de generales que constan, a cumplir la pena de 5 años de reclusión menor, al haber sido declarado culpable de haber cometido el crimen de abuso de confianza, hecho previsto y sancionado en el artículo 408 del Código Penal Dominicano. Segundo, condena al imputado Miguel Horacio Mercado Ornes al pago de las cotas penales causadas. Tercero, rechaza la solicitud de variación de la medida de corrección impuesta al ciudadano Miguel Horacio Mercado Ornes mediante resolución número 50-2014 de fecha 9 de julio del año 2014 y su sustitución por prisión preventiva en virtud de que las medidas de coerción vigentes ha cumplido con la finalidad instrumental, la celebración de todos los actos del proceso, no advirtiéndose en la especie un aumento del peligro de fuga a resguardar que justifique la imposición de la medida más gravosa. Cuarto, ordena la notificación de esta sentencia al juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional. Reiteramos, la lectura íntegra de esta sentencia se va a realizar el jueves 13 de octubre del año 2016 a las 9 horas de la mañana. Vale convocatoria para los presentes. Se declara cerrado este juicio y pueden retirarse.